En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, estamos aquí a tu disposición para que nos utilices en la extensión de tu reino. Danos la capacidad de pensar, de sentir, de actuar y de vivir de acuerdo a tu querer divino. Que tu Espíritu Santo me regale inteligencia, conocimiento, sabiduría, ciencia, discernimiento y todo lo que necesite con mucho amor, mucha paz, mucha alegría para llegar hasta muchos en este momento donde hay tanta necesidad, tanta angustia, tanto dolor. Aquí estamos, Señor, y Papacito Dios, gracias porque nos has prestado la vida hasta hoy y porque quieres utilizarla para la extensión de tu reino. Gracias por todos los que entran a ver estos programas y gracias por todas las personas que con el pasar del tiempo pueden llegar a ellos. Bendícelos, ámalos y llénalos de ti. Santísima Virgen y San José, en unión a San Joaquín y a Santa Ana, a los santos ángeles y a los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, acompáñennos, protéjannos, bendígannos, ámennos y ayúdennos a vivir en Jesús, con Jesús y por Jesús. También pedimos la intercesión de San Ignacio de Loyola, de Santa María de Belén. En nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de su sangre y de sus llagas divinas, yo ato a la cruz divina de Cristo toda fuerza o poder del mal y del malo, al malo mismo y sus secuaces que nos hayan hecho daño, nos estén haciendo daño o nos quieran hacer daño. No tienen poder sobre nosotros. Somos de Jesucristo y vivimos para Jesucristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente se lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, por la poderosa intercesión de la Gran Madre de Dios, María Santísima, volad en nuestro socorro. Orad intercediendo por nosotros ante el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Fiat, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a este espacio, a esta enseñanza, a este programa. Que sea en el nombre de Jesús y para su gloria, que ustedes reciban su paz, su amor, su alegría y sus bendiciones. Y dispongámonos a escuchar con alegría lo que el Señor nos quiere dar hoy. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero hacer énfasis en dos cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos la damos por 3 veces ya. Y todo lo que les quiero decir es que
cuando uno se da la bendición, lo vimos 2 programas anteriores, el espíritu del mal o los espíritus del mal o Satanás o sus secuaces se tienen que ir. Segundo, cuando tú dices Ave María Purísima, sin pecado concebida, no resiste el enemigo. Vuela, vuela. Entonces, te puedes dar la bendición cuando quieras, en cualquier momento. También puedes decir Ave María Purísima en cualquier momento. Bueno, hoy vamos con el programa número 370 y tiene un nombre muy interrogativo. ¿Eres sabio? ¿Para qué y para quién? Repito, ¿eres sabio? ¿Para quién y para qué? Y voy a empezar contándote una historia de una mujer que yo la escuché hace mucho tiempo. Más bien que escucharla, la leí. Y creo que la leí en una revista de Magnificat. Y me impresionó tanto, que me convertí en amiguita de ella. Es Santa Catalina de Alejandría. Es patrona de las mujeres solteras, de los estudiantes, de los filósofos, de los universitarios, de todos los que tienen que trabajar con ruedas y con todo ese montón de cosas. Escuchemos un poquitito de su historia. ¿Por qué la traigo a colación? Porque te acabo de preguntar si eres sabio, si eres erudito en algún tema. ¿Para qué y para quién? Mira ella lo que hizo. Hay una frase con la que empieza y dice: Señor Jesús, te suplico me escuches a mí y a cuantos a la hora de su muerte, recordando mi martirio, invoquen tu nombre. Esa frase la pronunció Santa Catalina de Siena antes de ser martirizada. Qué lindo recordarla a ella en un momento tan duro, pero tan sublime. Pongamos atención. De acuerdo a la tradición, Catalina vivió en el siglo IV, pero su culto no se extendió hasta 2 siglos después, llegando a ser muy popular en Europa. A Catalina se le considera patrona de los filósofos, de los estudiantes, de las mujeres solteras y de los oficios que se relacionan con el uso de la rueda. Su fiesta se celebra el 25 de noviembre. Santa Catalina de Alejandría, nació en Egipto, en el seno de una familia noble, hacia el año 290. Fue hija del rey Costo y desde muy pequeña destacó por su inteligencia. Como tuvo la oportunidad de recibir educación, su habilidad la llevó a codearse con filósofos y poetas. Miren, una niña que murió mártir a sus 18 años. Una mujer bellísima, bellísima. Se la envidiaban todos. Su conversión tuvo que ver con un sueño en el que se le apareció Jesús y por el que Catalina decidió acercarse al cristianismo y aprender su doctrina, iniciando el camino de la fe. Catalina había decidido consagrar su vida al Señor Jesús. A ver,
hagamos una pequeña pausa y hablemos un poquitito de esto. Catalina era pagana, pero era muy sabia. Imagínense, 18 años. Se codeaba con los filósofos y los poetas. Era una mujer de muchos conocimientos, de una gran inteligencia. Pero resulta que Catalina, en un sueño, para que vean ustedes qué tan importante es tener el oído y el ojo abiertos, pero no estos y estos únicamente, porque en un sueño vas a tener el oído del alma y el ojo del alma abierto. Ya no van a ser estos. Estás dormida, tienes los ojos cerrados y estás dormida, no oyes. Pues digámoslo así, te tienen que despertar para que oigas. Y Dios le habló en un sueño, y fue Jesucristo mismo quien la invita a ser cristiana, y ella se convierte, y ella se entrega a Dios, y ella se consagra a Jesucristo. Una niña, una joven, ya convertida al cristianismo, ella se va a ir donde el emperador y le va a hablar al emperador, porque el emperador parece que no era muy justo. ¿Y qué hizo con el emperador? Pongamos atención. En el año 310, el emperador romano Magencio visitó Alejandría para presidir las ceremonias dedicadas a los dioses y ordenó que se ofrecieran sacrificios. Ahí van con lo ritual de ellos, pagano, todo pagano. Ahora, Catalina se negó a hacerlo. En vez de entregar su ofrenda, se santiguó delante del emperador. Imagínense, ella se declaró cristiana frente al emperador y no se arrodilló y no se puso a hacer los sacrificios paganos. Ella misma se delató, solita se delató. Pero vean lo que pasó, porque es que cuando Dios permite cosas, Él sabe para qué las permite. El emperador, enfurecido, la mandó llamar. Ella se presentó ante él y éste la cuestionó sobre su conducta. Como quien dice, no sea irrespetuosa, no sea irreverente. No sabe que usted se tiene que postrar ante los ídolos. Vaya a saber cuánto le dijo el emperador. Este enfurecido la mandó llamar. Ella se presentó ante él y éste la cuestionó sobre su conducta. Acto seguido, ella lo retó a rebatir sobre el Dios verdadero. Tal fue la contundencia de las palabras de Catalina que el emperador quedó impresionado por su sabiduría y belleza. Miren ustedes, ahí está, carne hablando a carne. Ahí está, impresionado. ¿Qué querrá con ella? Cuando se llevó a cabo entonces Magencio mandó llamar a un grupo de sabios para que debatieran con ella. Trajo 50 eruditos, personas sabias de su reinado, los trajo. Cuando se llevó a cabo la confrontación, Catalina no solo
logró salir airosa de los cuestionamientos de los sabios, sino que argumentó con tal excelencia sobre Dios que ellos decidieron abrazar aquella sabiduría que la santa poseía. Me detengo un momentito y aquí vemos una muchachita de 18 años convenciendo a 50 sabios que no la pudieron rebatir, porque Catalina no hablaba ni con su sabiduría, ni con su inteligencia, ni con su conocimiento, sino con la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría del Espíritu Divino de Dios. Ahí está, hermanos, para que ustedes sepan, el día que tengan una cita, el día que tengan un juicio, el día que se tengan que presentar ante alguien para un trabajo, para lo que sea, pídanle al Espíritu Divino de Dios que les dé su sabiduría. Él se encargará de contestar, de decir lo que tenga que decir, y tú harás lo que Él diga. El emperador, muchos otros que conocieron a Catalina se hicieron cristianos. El emperador, tomando nota de lo sucedido, mandó matar a aquellos sabios. Miren ustedes, qué bendición tan grande. Oiga, esto suena raro, que a mí me manden matar, una bendición. Sí, porque antes de morir conoció a Cristo, supo quién era Dios y se entregaron a Dios. Y eso fue suficiente. Entonces, para la palma del martirio de Catalina, dígame la alegría de saber que 50 almas que eran ateos, que no creían en Dios, que eran paganos, se hayan salvado, porque ella estuvo con ellos y les habló de Jesucristo. ¿A quién les ha hablado Jesucristo? ¿Cuántos de aquellos a quienes tú les hayas hablado de Jesucristo se convirtieron? ¿O eres de los que se vuelves muy célebre y dices cualquier barbaridad contra Dios para que los que están en tu círculo, allí donde estás bebiendo licor o donde estás hablando tonterías, y perdón la expresión, porquerías, muchas veces se puedan reír, tú dices algo malo de Dios? Esta mujer se le convirtieron en esas pruebas que le mandó a hacer el emperador, a ver quién de ellos le volteaba su mente y la ponía a decir lo contrario. Todos se convirtieron, pero no paró allí. El emperador, tomando nota de lo sucedido, mandó matar a aquellos sabios. Magencio, en plan de darle una última oportunidad, propuso a Catalina que sea una de las doncellas acompañantes de la emperatriz, pero ella rechazó tal cosa, por lo que fue azotada y encerrada en un calabozo sin alimento. Mire usted, o a las buenas o a las malas. Se la fue a llevar bien cerquita de él para poderla tener, para poderla admirar, para poderse gozar con ella, y ella dijo, no, porque no le sirvo a rey que se me muera. Eso lo dijo algún otro por ahí, creo que fue San Francisco de Borja, que servía en el palacio muy cercano a la reina y la admiraba y le parecía muy linda. Y resulta que una mañana entró al aposento de la reina y la encontró tiesa, fría y color verde aguacate. Estaba muerta. Y cuando le vio el cuerpo, todo ese rostro desencajado, y en esa forma dijo, nunca más sirvo a rey que se me muera. Y mire usted, mire, se convirtió en San Francisco de Borja, me parece que es. Mi memoria no es buena, pero bueno.
Aquí vamos con esto. Aquí está este emperador furioso. Ya la mandó azotar, ya la mandó meter en un calabozo sin alimento. Empieza el martirio de la niña de 18 años, la joven, que se las jugó todas, por Cristo Jesús. La mujer del emperador, conmovida, la visitó en su celda en compañía de uno de sus generales, Porfirio, y fueron testigos de la aparición de unos ángeles que la acompañaban y curaban las heridas de Catalina. La joven les habló de la doctrina cristiana y convirtió sus corazones al Señor. Hágame el favor, se convirtió la esposa del emperador. Se convirtió ese general que iba con ella. ¿Qué va a pasar ahora? Ya no los sabios únicamente, ya la esposa del emperador y el general de ese ejército. El emperador consideró esto como la mayor de las afrentas y la mandó torturar. Un grupo de soldados construyó un artefacto que tenía una rueda con clavos y cuchillas. Cuando sujetaron a Catalina, ella oró al Señor y el artificio soltó en pedazos. Imagínense, la ataron a una rueda que estaba llena de clavos y cuchillos. Ella oró y eso se reventó y volaron los pedazos por toda parte. El siguiente recurso fue condenarla a muerte por decapitación. El golpe de la espada del verdugo cercenó su cabeza, pero su cuerpo no llegó a ser profanado, porque unos ángeles trasladaron sus restos al monte Sinaí. Pregúntese usted y diga lo que quiera. Usted puede decir lo que quiera y Dios puede hacer lo que quiera. Nada raro y nada difícil, que no dejó profanar ese cuerpecito y se lo llevó. 2 siglos más tarde, el emperador Justiniano, quien era cristiano, erigió un monasterio de Santa Catalina en honor de la joven mártir, considerado uno de los monasterios más antiguos del mundo. Hay otras narraciones que cuentan otras cosas, pero nos vamos a quedar con esto y nos vamos a dar cuenta para qué sirve tu sabiduría. ¿Para qué sirve? La sabiduría de los sumos sacerdotes, de los del Sanedrín, de los que gobernaban el pueblo, cuando condenaron a Jesús, cuando lo azotaron y cuando lo crucificaron, ¿para qué les sirvió? Pero tenía que pasar, Jesús tenía que morir, porque Él vino a morir por ti y por mí. Y en esa muerte tan bárbara, para que tú y yo no tuviéramos que morir. Sigamos con los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a traer otro testimonio. Estoy dando chance a que muchos conozcan el poder del Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, que permitió que sus escogidos, los apóstoles, tuvieran que sufrir todo lo que sufrieron para que otros se salvaran, para dar testimonio de Jesús, como dio testimonio de Jesús Santa Catalina de Alejandría. Es igualito, es igualito. Ellos ayer, ella ayer, y yo puedo ser hoy. Y tú puedes ser hoy, o tú y yo podemos ser mañana. Nos tocará dar testimonio de Jesucristo, vivo, resucitado y glorioso. Y nos tocará invocar al Espíritu Santo para que nos dé la fuerza y la capacidad para resistir todo lo que nos toque vivir.
Hechos capítulo 6, versos del 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Palabra de Dios. Aquí tenemos ya no uno de los apóstoles, pero uno de los discípulos de los que fueron escogidos entre los 7 primeros para ayudar a los apóstoles. Los apóstoles se dedicarían a orar y a predicar, y los diáconos se dedicarían a atender a las personas para que a nadie le faltara nada. Ese es el camino de Jesús de Nazaret. No es camino de humillaciones, no es camino de maltratos, no es camino de quitarle al rico para darle al pobre, ni de humillar al pobre para que el pobre humille al rico. No, es el camino de doy a Jesús y lo doy completo. Aquí está Esteban dando testimonio, porque hacía grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Hablaba del evangelio y Jesús acompañaba su predicación con prodigios, señales y milagros, las curaciones. Eso pasa cuando hablamos en nombre de Jesús. No se asuste que en esta capilla llena de mucha gente o allá afuera, porque no hubo espacio aquí, se proclame la palabra y allá se sanó una señora de los riñones y allá se sanó uno del corazón y por allá uno se arrepintió y empieza a llorar y por allá salió otro a confesarse de pecados que tenía escondidos y por allá otro dijo no sigo en pecado, voy a dejar la mujer con quien vivo y por allá dijo una señora hasta hoy le entrego mi cuerpo a ese hombre, ya no vivo más con él. Esas son las señales, los prodigios y los milagros. Tampoco se asuste de que usted tenía un dolor de cabeza por 15, 20 años y al escuchar la palabra del Señor, al reconocer que usted se había equivocado, cometido un pecado grave, hubiera pedido perdón a Dios y se le vaya su dolor de cabeza. Pero no es el predicador, es Jesús de Nazaret. Continúa diciendo, ese hecho de que Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, de poder de Dios, realizara todo eso, despertó la envidia. Óigalo, despertó la envidia, los celos y la maldad en muchos que ni conocían a Dios ni lo querían conocer, porque se los comió el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la vanidad, y porque son ignorantes, se los dijo Pedro, ¿verdad? Aquí continúa la palabra. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que les hablaba. Esto es palabra de Dios y se parece a lo mismo de Catalina de Alejandría. Nadie de ellos pudo rebatir lo que ella decía. Por el contrario, con lo que ella dijo, los otros se convirtieron. Por aquí tenemos un grupo de personas tercas, duras de cabeza, duros de corazón y miedo, llenos de pavor, de pánico y de envidia, quieren acabar con Esteban. No hicieron lo que hicieron los que estuvieron con Catalina de Alejandría. Oiga lo que pasó. Entonces, indujeron a unos que asegurasen, le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Palabra de Dios. Aquí se fueron a comprar falsos testigos. Eso pasa todos los días, falsos testigos. ¿Y qué va a pasar? Empieza la prueba fuerte de Esteban. Esteban ya le sirvió a Dios, Esteban ya predicó, por la predicación de Esteban se convirtió mucha gente, se sanó mucha gente. Ahora le viene la prueba de fuego a Esteban. ¿Qué pasó? Alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían:
este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Palabra de Dios. Démonos cuenta, hermanos, qué cosa tan aterradora y tan difícil. Pagaron testigos falsos para que dijeran todo eso contra Esteban, para que lo pudieran ajusticiar y para que lo pudieran condenar y matar. Ahora, Esteban, dando testimonio y enseñando cómo actúa una persona llena de Dios, hagan lo que hagan, digan lo que digan. Ahí vamos a ver cuál es la actitud de esa persona llena de Dios. ¿Cuál fue la actitud de Catalina de Alejandría? Paz, con mucha paz, imploró a Dios y le dijo: Jesús, por favor, que todos los que invoquen mi nombre, cuando se acuerden, los vayan a martirizar, tú tengas misericordia de ellos. Ahora, si yo, en vez de acordarme de Catalina, me acuerdo de Jesús, de una, ¿cuántas cosas más podrán pasar? Podemos acordarnos de Catalina, sí. Termina diciendo la palabra: todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dos cosas me impactan de esta parte final. La una es, en el párrafo anterior, donde dice que alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas. Ya tenían testigos falsos. Y viniendo de improviso, miren, de improviso, son tramposos, no se dejan ver y llegan a la mansalva a agarrar a la persona. Lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando los testigos falsos. Todo perfectamente bien preparado. Los planes del demonio son fuertes y hay que cuidarnos, porque el demonio es muy sagaz y sabe cómo actuar para destruir nuestra pobre humanidad, nuestra debilidad. Pero en mi debilidad está tu fuerza, decía San Pablo. Cuando él era débil, Jesús, el Señor, era fuerte en él. Y allí era donde él se daba cuenta que ya no era él, que era Cristo en él. Aquí, para estos hombres tan tramposos y tan malos, la escena que sigue es sorprendente. La repito: todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Así actúa una persona que está llena de Dios. No se defiende, no pelea, no maltrata a otros, no maldice. Se queda en las manos de Dios. ¿Y qué ocurre? Se transforma. ¿Y cuál es la transformación? Se ve angelical. Se ve indefensa. Se ve a Dios en la persona. Pregunto, ¿de quién es la sabiduría que tienes? ¿Y para quién la utilizas? Porque puede que seas muy sabio, muy sabia, que tengas puestos prominentes. ¿Para qué y para quién? Y si eres de los que te toca aplicar la ley, ¿cómo la has aplicado? ¿Cómo la aplicó Magencio contra Catalina de Alejandría? Azotándola, burlándose de ella, encerrándola en una celda a que se muera de hambre. ¿Y qué hizo Dios? Mandó un ángel a que le sanara todas las heridas que tenía. Pero cuando Jesús fue azotado, maltratado, escupido, abofeteado, coronado de espinas y cargado con una cruz, no le quitó el sufrimiento,
No se lo quitó el Padre Dios. Permitió que llegara despedazado, sin figura humana, hasta la cruz. Porque Jesús te estaba salvando a ti y me estaba salvando a mí. Catalina no era la salvadora, pero dio testimonio. Y Dios probó que era Él con ella al presentarse ese ángel a limpiarle sus heridas. Y lo tuvo que ver la esposa del emperador. ¿Para qué? Para que supiera que esa niña era una mujer buena y era de Dios. Y por eso se convirtió. Y lo tuvo que ver ese capitán del ejército, o ese general, o ese comandante, para que se diera cuenta que la justicia del mundo se equivoca. Pero la de Dios no se equivoca. Enseguida le manda el ángel para que la cure. Ahora, cuando Catalina la ponen y la amarran en esa rueda llena de clavos y de cuchillos, Dios no permitió que ese cuerpecito fuera destrozado en esa forma. Inmediatamente se reventó todo y volaron los pedazos. Tampoco permitió que después de cortarle su cabeza, ese cuerpecito de ella fuera violado o maltratado. Mandó sus santos ángeles que se lo llevaran. Ay, hermanos, con Dios no se juega. ¿Y qué tenemos allí para interrogar? ¿Qué podemos preguntar? Nada, absolutamente nada. Inclinarnos ante Dios, ante su sabiduría, ante su bondad, ante su misericordia. Ahora, cualquiera puede preguntar, bueno, ¿y por qué permitió que le quitaran la cabeza? ¿Por qué permitió que la golpearan como la golpearon? Porque con esa muerte, seguramente, Catalina se ganó muchas almas para Dios. Si con la sola palabra convirtió a los 50 sabios y a los 50 mataron y se fueron llenos de Dios para el cielo, seguramente, ¿por qué no? Con todos esos suplicios, ella los iba a entregar para que muchas almas más se salvaran. ¿Para qué entregó Jesús su vida? Para que toda la humanidad entera se salvara. ¿Para qué podemos entregar tú y yo la nuestra? Para que Dios saque de nosotros y a través de lo que nos toque vivir, lo que Él sepa que tiene que sacar y lo ponga en nuestra mente para que sea su sabiduría divina, en nuestro corazón para que sean sus deseos divinos y en nuestro cuerpo para que sean sus actitudes divinas. Hermano o hermana, preparémonos porque no sabemos qué nos puede pasar. Preparémonos porque el tiempo está fuerte. ¿Y en cuántos países están muriendo, sacrificados, martirizados nuestros hermanos por declarar que son cristianos creyentes? Catalina, por darse la bendición frente al emperador, firmó la pena de muerte. Yo, por llevar este Cristo aquí, estoy firmando la pena de muerte. No crean ustedes que fueron infinidad de veces que en los aeropuertos donde yo iba con mi hábito y mi Cristo muy a la vista, corría peligro, porque lo mínimo era un loco, una loca cualquiera, que llegara y me escupiera o me abofeteara, porque así son. Y como a muchos de esas sectas y de esas religiones les meten en su cabeza que para poderse salvar tienen que matar a sus enemigos, todo lo contrario de nosotros. Para podernos salvar tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Los que hacen todas esas cosas y cometen esos crímenes horrendos están siendo manejados, manipulados, porque les han puesto en su mente y en su corazón que ese tiene que ser su tipo de vida para poder salvarse. ¿Cuál tiene que ser el tuyo? ¿Cuál tiene que ser el mío? Si una persona llega a cometer esos crímenes tan bárbaros, masacrando personas para salvarse, ¿por qué tú y yo
que nos piden que amemos, que perdonemos, que bendigamos, que oremos por los enemigos. Porque eso es lo que nos pide el Evangelio. Cuando los persigan y los maltraten, oren, perdonan, bendigan. Allí está el mandato de Dios para ti y el mandato para mí. Y si no has escuchado esos programas de estos días, yo te pediría que los escuches, porque por ahí hay un programa, no recuerdo el número, donde conté un testimonio mío, le pedí al Señor que me enseñara a amar con su amor y que me diera su amor para yo poder amar con ese amor y que me dejara amar por Él con su amor. Me mostró cómo tenía que actuar y me mostró el reflejo de mi propia vida, de lo que me tenía que arrepentir, de lo que tenía que pedir perdón y de lo que tenía que perdonar para poder amar con su amor. Y todo es perdón, misericordia, compasión, bondad, amabilidad, caridad, comprensión, entendimiento. Hasta ahí tenemos que llegar. Si no llegamos allí, ni estamos amando con el amor de Dios, ni nos estamos dejando amar con el amor de Dios. Entonces, en nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, por su sangre, por sus llagas divinas y con la fuerza de su Espíritu, prepárate, porque hoy puede ser tu último día, el último de tu vida, como puede ser el último de la mía. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sabemos, pero podría ser el último. Un derrame cerebral, un infarto, un cáncer, un COVID, un SIDA, no sabemos, un accidente, un rayo que cae y te partió, no lo sabemos. O simplemente te acuestas, te duermes y mañana amaneces despierto en la eternidad para rendirle cuentas a Dios. ¿De qué? De lo que guardaste, de lo que no has confesado, de lo que no fuiste honesto ni decente, de lo que no le entregaste a Dios. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Teniendo oportunidad de ir al sacramento de la confesión y decirle: Padre, me equivoqué. He guardado este pecado muchos años en mi vida. Padre, me daba vergüenza confesarlo. Padre, creía que el sacerdote me iba a regañar o a gritar. Padre, me quiero confesar. Quiero sacar este dolor que llevo represado en mi vida, por lo cual no he podido ser feliz. Y confiesas tu pecado. No es el sacerdote realmente. Allí está Cristo, escuchándote, respondiéndote, liberándote, perdonándote y sanándote. Y allí está la felicidad. Y si hoy mismo te llevara a Dios salvado, 1, 2, 3, en segundos, sí. Hermana, pero si fui tan malo, tan mala, pero fuiste con tu maldad a entregársela a Dios a través del sacerdote, y con el sacerdote y su poder sacerdotal que le dio Jesús cuando resucitó y se les apareció, le dio la capacidad de desatar el pecado, de decir: yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Eso no lo hace sino el sacerdote, y tú quedas libre y te vas derechito para el cielo. No creo que haya un negocio más lindo y más especial que ese. Póstrate ante Jesús, ahí vamos a empezar a orar. Arrepiéntete, que si en este momento te arrepientes y 2 minutos más tarde te llama Dios, te perdonó porque te perdonó. No tuviste el sacerdote y te llevó con él. Vamos a orar y entreguémosle a Dios nuestra vida. Vamos a pedirle perdón por las veces que no hemos sabido utilizar ni nuestra inteligencia, ni nuestro conocimiento, ni nuestra sabiduría, que sí nos hemos llenado de mucha ciencia, pero para rebatir la verdad, para atacar a Dios,
para atacar a Jesucristo, para atacar a los suyos. ¿Tú crees que ese emperador que se ensañó en la vida de esa niña, en el cuerpo de esa niña, simplemente porque no le obedeció a él, tú crees que ese hombre estaba viviendo la verdad y estaba martirizando el cuerpo de esa niña únicamente? No, cierto que fue en ella, pero fue a Jesús mismo que se lo hizo. Recordémoslo, lo que hagas al más pequeño de los míos, me lo haces a mí. Lo dice la palabra. Y también dice, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Vamos a pedirle perdón a Dios por todas las veces que hayamos hecho cosas que han ofendido a otros, que han dañado a otros, que han martirizado a otros. Recuerda cuántas personas no golpean, pero dicen palabras burdas, bárbaras, groseras, maldiciones que llegan a quienes se las echan y les destruyen su interior, les destruyen su vida. Son capaces de llevar a una persona hasta el suicidio después de oír una frase maldicha, maldicha, maldición, maldicha. Y yo conozco muchos casos tristes y dolorosos, especialmente de jovencitos, jovencitas, que sus papás les maldijeron, que sus papás les desearon todo lo peor del mundo. Y esas vidas, con el paso de los años, se convirtieron en aquello que el papá o la mamá, o el abuelo o la abuela, o el tío o la tía, o el hermano o la hermana les dijeron. Allí, mirando a Jesús, si quieres dejar tus ojos abiertos o con tus ojitos cerrados, piensa si en algún momento has dicho una palabra ofensiva, has echado alguna frase sucia, pecaminosa o de maldición. Piensa por un momento si en un arranque de rabia, de ira, de cólera, de rencor, de odio, dijiste algo y no te diste cuenta lo que decías. Y hoy en tu familia está el amargor del miedo, de la tristeza, de la soledad, de la angustia, del dolor, de la depresión, y no saben por qué. O hay la maldición del dinero que no rinde, que no alcanza, que lo toman en sus manos y es como si se les saliera como agua. Si recuerdas que alguien un día te maldijo, que alguien un día dijo algo que no tendría que haber dicho y te sentiste mal, triste, muy feo, repite conmigo en este momento: Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi vida. Hoy, en tu nombre, Señor, y con el poder de tu sangre y de tus llagas divinas, me sello a toda mi familia, a todos y cada uno de los miembros de ella. Sello con tu sangre preciosísima y en tu nombre, Jesús de Nazaret, y por el poder de tus llagas divinas, el lugar donde vivo, el lugar donde voy a descansar o trabajo, sello mi vecindario, sello a toda mi familia donde quiera que estén, y sello a todos los presentes, a mis amistades les sello con la sangre preciosa de Jesús. Sello sus hogares y sus posesiones
y sus fuentes de sustento. Lo sello todo con la sangre de Jesús. Y siente que en este momento esa sangre de Jesús cae sobre tu familia, sobre tus seres queridos y sobre todas las personas que te rodean. Vamos a romper esas maldiciones. Repite conmigo, por favor. En nombre de Jesús, por su autoridad, me enfrento a esta maldición. Me enfrento a estas palabras duras y fuertes que recuerdo que me dijeron. Me enfrento a ese momento en que me maltrataron, en que me golpearon, en que me violentaron sexualmente. A la maldición que me echaron cuando acabé con esa amistad malsana, cuando saqué de mi vida a esa persona o personas que estaban abusando de cualquier forma. Me habían dicho que me querían, pero no era cierto. Hoy, Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre divina y de tus llagas, rompo esta maldición o maldiciones que hayan caído sobre mí, sobre mi familia o sobre las personas que estaban con nosotros en ese momento. En el nombre de Jesús quedan rotas, desbaratadas todas las maldiciones, palabras hirientes, duras. Volvamos a decir, en nombre de Jesús, por su autoridad, me enfrento a cualquier tipo de maldición, de daño o todo lo que se me haya deseado para destruirme y destruir mi familia o mis amistades. En su nombre, con el poder de su preciosa sangre y de sus llagas divinas, rompo, desato, destruyo esa maldición sobre mí, sobre mi familia, sobre mis amistades, en el nombre de Jesús de Nazaret. Otra vez, en nombre de Jesús, por su autoridad, me enfrento a cualquier tipo de maldición, de daño, palabras duras, ofensivas, todo lo que me hayan hecho a mí, a mi familia o a mis personas cercanas. Rompo en nombre de Jesús, con su preciosa sangre y con el poder de sus llagas divinas, cualquier tipo de maldición o de daño que haya caído sobre mí, sobre mi familia o personas cercanas. Todo queda roto en nombre de Jesús y queda a los pies de la cruz de Cristo para que Él les envíe a donde les corresponda. Amén, amén, amén. Vamos a pensar un momento y vamos a terminar con esta oración. Repite conmigo. En el nombre de Jesucristo, tomo ahora la espada del Espíritu Santo y me libero a mí mismo, a mí misma, también a mi presente generación, de mi familia, de los efectos de contaminación, de ocultismo,
de anteriores generaciones, todos los efectos de contacto con el mal que se han filtrado a través de mi árbol genealógico tienen que cesar ahora. Pido al Espíritu Santo que venga y llene todas esas áreas con su amor, su alegría, su paz. Amén, amén, amén. Hermanos queridos, les deseo que el amor y la misericordia del Señor estén con ustedes. Y ahí en la pantalla van a encontrar cómo meterse, cómo entrar en el índice de estos programas y cómo buscar casos explícitos. Por ejemplo, ¿quieres orar por aborto? ¿Quieres orar por cáncer? ¿Quieres orar por muchas cosas que se van a presentar en orden alfabético? Ya tenemos varias letras clasificadas. Ahí sale el título de la enfermedad o del daño. Tú te metes haciendo clic y entras en el tema y ves los números de los programas. Pero recuerda que antes de entrar en el tema debes hacer los programas 79 y de 1 al 14, porque allí se sanan muchas enfermedades. Ese es el primer tema que te vas a encontrar. Se llama tratamiento. No le entiendo a Carolina que me está tratando de decir. No le entiendo, es el primer título. Bueno, el Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro. Tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Los invito al próximo programa. La paz de Cristo sea con todos.